Bueno, vamos a comenzar con un problema de interferencia de ondas. Conviene que tengáis delante o que recordéis lo último que vimos en clase, que era la condición para que la interferencia de dos ondas fuera constructiva y la condición para que la interferencia de dos ondas fuera destructiva. Entonces, vamos a empezar por el problema 185, que dice que dos ondas sonoras, cuya ecuación es esta que tenemos aquí, proceden de dos focos coherentes e interfieren en un punto P que dista 20 centímetros de uno de los focos y 25 de otro de los focos. Hay que calcular la perturbación total o la onda generada cuando estas dos interactúan en el punto P en el instante t igual a un segundo. Hay que calcular la diferencia de fase de las dos ondas al llegar al punto P y también la amplitud resultante en dicho punto. Vamos a empezar intentando comprender el problema, que nos dice que hay un foco emisor llamado foco 1 que emite una onda de una determinada amplitud, frecuencia angular y periodo, y hay otro foco 2 que emite otra onda con la misma amplitud, con la misma frecuencia angular y con el mismo periodo. Por eso son dos focos coherentes. Después estas ondas llegan hasta un punto P, vamos a suponer que está aquí, que dice que está situado a 20 metros de un foco. Es decir, esta distancia desde el foco 1 hasta P sería x1 igual a 20 metros. Y dice que está situada a 25 metros del foco 2. Es decir, que esta distancia sería x2 igual a 25 metros. Fijaos que la ecuación de la onda me indica el problema que viene en pascales, es decir, es una onda de presión, como la del sonido, y representa la elongación representaría la variación de la presión en torno a un punto central. Vamos a ver entonces las ondas procedentes de los dos focos, qué ecuaciones tendrían en el punto P. La onda 1, o procedente del foco 1, tendría de ecuación I1 igual a A seno de omega t menos kx1. A mí me dice directamente el problema que la onda sería 1,2 coseno, voy a meter el 2pi dentro, ¿vale? Sería 2pi por 170t menos 2pi por 0,5x. Si pongo x1 corresponde a la onda 1 y la onda I2 sería 1,2 coseno de 2pi por 170t menos 2pi por 0,5 x2. Estas son las dos ondas que interfieren en el punto P y que según el principio de superposición me va a dar una onda resultante que será I1 más I2. Veamos cuánto vale la onda I1 en el punto P. I1 sería 1,2 coseno de 2pi por 170 por 1, porque me dicen que es en el instante t igual a 1, menos 2pi por 0,5 por x1, donde x1 es la distancia del foco 1 al punto P, que sería 20. Si sustituyo y hago los cálculos, I1 me da un total de 1,2 pascales, unidades de presión. Si hago lo mismo con la onda procedente del foco 2, sustituyo los valores que el problema me da, instante t igual a 1, el mismo para las dos, y aquí pongo la x2 que me dice el problema que son 25 metros. Si hago cuentas me da que es menos 1,2
2 pascales. Por tanto, la intensidad resultante en el punto P sería, bueno, vamos a llamarlo IP. La intensidad resultante en el punto P, la onda resultante sería 0, que es 1,2 pascales menos 1,2 pascales. Evidentemente, interfieren de forma destructiva en el punto P. Eso se observa también fácilmente viendo cómo el valor de una onda en el punto P es 1,2 pascales y el de la otra es menos 1,2 pascales. Tienen su valor máximo correspondiente a la amplitud, pero de signo opuesto. Bien, ahora el problema me pide que calcule la diferencia de fase de las dos ondas al llegar al punto P. Las dos ondas, evidentemente, llegan al punto P en oposición de fase, por eso la onda resultante es 0, pero vamos a calcularlo y así lo demostramos. Así que vamos a calcular la diferencia de fase de las dos ondas al llegar al punto P. A la diferencia de fase, recordad que la llamábamos incremento de phi y sería pues la fase de una de las ondas menos la fase de la otra. Os recuerdo que la fase era lo que estaba contenido, el ángulo en radianes que estaba contenido aquí dentro de cada paréntesis. Así que si resto la fase de una onda menos la fase de la otra, pues me quedaría una cosa así. Fase de la onda 1, sacando de nuevo factor común pi, 2pi, 170 por 1 menos 0,5 por 20 menos 2pi, 170 por 1 menos 0,5 por 25. Esta diferencia de fase me da 5 pi radianes. Os recuerdo en este momento que la condición para que una interferencia fuera completamente destructiva en un punto, la condición es que la diferencia de fase entre las dos ondas que interfieren tenía que ser un número impar de veces pi radianes. Si nosotros podemos encontrar un valor de n entero tal que cumpla que la diferencia de fase sea 5 pi radianes, pues entonces es que la diferencia, o efectivamente demostramos que la interferencia es completamente destructiva. Y ese número n existe. Si hacemos n igual a 2, podemos comprobar cómo la diferencia de fase de 5 pi radianes la puedo escribir como 2 por 2 más 1 por pi. Por tanto, se comprueba de esta forma que esta diferencia de fase corresponde efectivamente a una interferencia completamente destructiva. Y con esto ya tengo calculado todo lo que me pedía el problema. La perturbación de cada onda en el punto P la he calculado arriba, la de la onda 1, 1,2 pascales, la de la onda 2, menos 1,2 pascales. La diferencia de onda de fase de las dos ondas al llegar al punto es 5 pi radianes. Y la amplitud de la perturbación total en el citado punto pues es 0, que corresponde a una interferencia completamente destructiva, como también hemos demostrado aquí. Y con eso estaría terminado este problema. Una comprobación adicional puede ser comprobar también cómo se cumple la condición de interferencia destructiva para la diferencia de caminos recorridos. Es decir, lo hemos calculado en radianes, podemos calcular también que la diferencia de caminos recorridos cumple la condición de interferencia completamente destructiva.
esa condición decía que la diferencia de caminos recorridos por ambas ondas, incremento de x, tenía que ser un número impar de veces la semilongitud de onda. Si ahora sustituyo las condiciones que me da el problema, la diferencia de caminos recorridos sería 25 menos 20, ¿vale? Porque son las dos distancias de las dos ondas a cada uno de sus focos. 25 menos 20 tendría que ser igual a 2n más 1, la longitud de onda, que si me fijo en la ecuación de onda de cualquiera de ellas y la despejo, puedo obtener fácilmente que la longitud de onda es 2 metros. Si lo sustituyo aquí, la semilongitud de onda, y despejo de aquí la n, encuentro que hay un número entero, n igual a 2, que hace que también se cumpla la condición de interferencia destructiva para la diferencia de caminos. Y con eso ya sí que podría dar por finalizado el problema.